Volvemos a Hechos 15, que quiero marcar algo bien especial. En Hechos 15, capítulo 15, versículo 7, tomen en cuenta el versículo 7, cómo comienza, por favor. Hechos 15, 7 dice, y después de mucha discusión. Siempre trato de hacer énfasis en que las palabras en la Biblia no están escritas por casualidad. Si en la Biblia dice que después de mucha discusión, en el versículo 7, y fíjese en otra cosa, en el versículo 2, la discusión de Pablo y Bernabé que tuvieron con los judaizantes que querían Cristo más la ley, fíjese que Hechos 15:2 dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda, con solamente decir discusión era suficiente. El escritor sagrado, que en este caso es Lucas, quien escribe Hechos de los Apóstoles, dice discusión y contienda. Y no solamente dice discusión y contienda, dice no pequeña. El escritor sagrado fue bastante noble, fue bastante benévolo, porque pudo escribir que ahí se formó, disculpe el vulgo, un zafarrancho, un despelote, una trifulca. Ahí se formó algo feo, algo fuerte, algo, hermanos, que porque esa discusión fue tan fuerte, tan acalorada, contienda y discusión. El escritor dice no pequeña. Por esa discusión tan acalorada, se ven en la necesidad de hacer el concilio. Y en el concilio ya habían entre apóstoles, no apóstoles, pero entre los ancianos, habían judaizantes que habían creído y que se levantan defendiendo la parte de los judíos que discutieron con Bernabé y Saulo. Esto es interesante porque ahí uno va entendiendo el orden. Volvamos al 15:7. Después de mucha discusión, ¿quién se levanta? Pedro se levantó. Y el discurso de Pedro se toma el 7, el 8, el 9, el versículo 10 que lo hemos utilizado aquí, el versículo 10 que hemos utilizado aquí, donde Pedro habla de que la ley representa un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Y Pedro habla de la gracia. Fíjese que hay en el versículo 19. Por lo cual yo juzgo, toman decisiones, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de contaminaciones de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Escuchen. Esta resolución nos las queremos llevar de la misma forma que nos llevamos esta resolución a la carta de Gálatas. Pero ahora nos las vamos a llevar a la carta a los Romanos, donde vamos a ver hoy muchos detalles interesantes. Pero antes de ir a Romanos, quiero que veamos algo más en Hechos 15. Fíjese Hechos 15:28, ¿qué dice? Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Póngame atención. ¿De quién se está hablando aquí? Porque ha parecido bien ¿a quién? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga. ¿De qué se está hablando aquí? ¿Qué representaba la carga? ¿Qué representaba, según el propio Pedro, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? De la ley. Repito, ¿cuál ley? Toda la ley.
en este segmento de este tema es bien fuerte para los oídos, para los corazones. Porque yo tendría que ser cobarde, y Dios me guarde de eso. Pero cuando nosotros hablamos de que se necesita aquí decir claramente que cuando se habla de la ley es toda la ley, yo no puedo hablarles que de aquí solamente se está hablando del sábado. Yo no puedo hablarles aquí de gracia y obras nada más. Yo no puedo hablarles aquí de que solamente los judíos que creyeron, los judaizantes, estaban solamente peleando por las fiestas, las lunas nuevas, los días festivos. No se trataba solamente de eso. Se trataba de absolutamente toda la ley. Y aquel que no quiera incluir dentro de las cosas que se peleaban de la ley, aquel que no quiera en esta enseñanza incluir y decir que también se está hablando aquí del diezmo, pues sencillamente se acobardó. Sencillamente se le mojó la pólvora y no va a disparar esa parte de esta verdad. Cuando se habla de la ley, se habla de toda la ley. Y cuando yo enseño este tema, este fundamento, las personas asumen que yo soy una persona de estas que está en contra del diezmo, este hermanito es tacaño, no me conoce. Y no, hermano, se trata de que es una verdad que yo no voy a dejar de decir las cosas como son. Un día las diré más efervescentemente, un día las diré más calmado, depende de lo que el Espíritu quiera hacer. Pero yo no puedo dejar de incluir este factor del 10%, ¿por qué, hermano? Les voy a explicar por qué, antes de ir a Romanos. Porque se ha convertido algunos rudimentos de la ley. Usted no puede discutir que son de la ley. Se han convertido en ídolos. Escuche bien. Se le ha hecho culto al diezmo. En algunas corrientes cristianas se le ha hecho culto al sábado, a tal punto que las personas han cancelado sus vidas con sus familias porque necesitan guardar el sábado. Obviamente usted sabe que esto no se veía en la corriente evangélica, pero el tema de la fascinación judaizante ha crecido tanto que la iglesia evangélica ya una gran porción de ellas están guardando sábado. Y no solo sábado, ya están a punto de volver a la circuncisión. Guardan todas las fiestas, todos los días festivos, todos los días judíos los guardan con un ritualismo, con usanzas judías, hacen altares judíos, escudos judíos, una serie de rudimentos, hermanos. Usted en esas congregaciones, usted no sabe en qué periodo del tiempo llegó. Porque se ha infiltrado un énfasis judaizante bien peligroso, visible, y hacen volver atrás al pueblo de Dios, a rudimentos que no son para nuestro tiempo, para nuestra dispensación. Es lamentable ver cómo se han hecho idólatras de rudimentos de la ley. Entre esos hay un culto y una idolatría por el diezmo. Hay tanto culto e idolatría que parece que sin el diezmo usted no va a ser bendecido. No puedo repetirle todo lo que dijimos en las enseñanzas anteriores. Esto es una serie. Usted tiene que ir atrás, buscar los videos. Lo invito a mi canal, el que quiere ir. Y el que no, creo que los hermanos también comparten los links después de las enseñanzas, a los que no les gusta navegar en YouTube. Esto es peligroso, esto es delicado. Cuando la Biblia dice, en una de las pequeñas cartas de Juan, guardaos de los ídolos, se ve pequeño, se ve corto. En la versión Pechita y en otras versiones originales del griego, y la versión amplificada de ese versículo que dice guardaos de los ídolos, dice guardaos de cualquier cosa que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Así de largo. Así de largo. Y se ha hecho un tema difícil de digerir por el pueblo de Dios. Las personas más hábiles en cuanto a defender la usanza del diezmo, cuando se les termina lo que son las municiones,
y no pueden discutir que se trata de la ley, y no pueden discutir de que se trata de una batalla que Pablo vio desde su día número 1, peleando la batalla de la fe. En este concilio de Hechos 15 se nota claramente que quien enciende la chispa fue Pablo y Bernabé. La discusión de Pablo y Bernabé con ellos, que querían Cristo más la ley, produce el primer concilio que intenta tratar estas cosas. Esa batalla campal del apóstol Pablo con un celo santo debería volver a nuestros corazones con el mismo celo y con la misma fuerza. No hay celo por estas cosas. Este es un tema tabú. Yo glorifico a Dios por la vida de ustedes. Glorifico a Dios por la vida de los organizadores de este evento, de esta enseñanza, de este grupo, Cielos Abiertos. Porque, hermanos, miren, enseñar esto, por más verdad que usted traiga, no importa la verdad irrefutable, lo exegético, lo teológico, lo didáctico, los ejemplos, no importa lo que usted presente en cuanto a él. No quieren aceptar que la batalla número 1 del apóstol Pablo en cuanto a todo esto, número 1, pelea de Pablo desde Hechos 15:1, fue que el evangelio no consiste en mezclar dos pactos. El evangelio no consiste en Cristo más la ley, ninguna usanza de la ley. Lo vimos en Gálatas categóricamente, pero categóricamente. Tiene que ver las enseñanzas previas. No haga un juicio de valores en esta enseñanza si es la primera vez que usted la ve. Tiene que ir atrás, esto es una serie. El apóstol Pablo tiene una batalla campal y esto sí lo tengo que repetir. En Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 8, el evangelio anatema. Todos ustedes saben que es anatema. El evangelio anatema que Pablo está predicando, escribiendo, enseñando con un celo efervescente, era que no se puede pretender que es Cristo más la ley. Dijimos en la enseñanza pasada que por supuesto que esto aplica para cualquiera corriente, llámese cristiana, de cualquier tipo, que pretenda añadir o quitar al evangelio de Cristo tal cual y se establece en las Sagradas Escrituras. Pero no nos equivoquemos. El evangelio diferente del que escribió Pablo en Gálatas 1, 6, 8, el cual le llamó anatema, en primera instancia fue pretender que es Cristo más la ley. Siempre lo tengo que decir para que se grabe. ¿Cuál ley? Toda la ley, incluyendo las usanzas, los rudimentos que acabo de mencionar anteriormente. Aún los que son difíciles de digerir en nuestros círculos cristianos y evangélicos. Cuando nosotros analizamos esto, como bien me dijo un buen hermano sabio hace poco, me dijo: hermano, nosotros que siempre pensamos que de los evangélicos para afuera habían muchas denominaciones a las que llamábamos sectas. Pero cuando miramos estas verdades, no sabemos que ahora posiblemente nosotros como evangélicos fácilmente éramos parte de doctrinas sectaristas. Una gran verdad, muy sabio en su análisis. Esto no lo digo con ánimos de ofender a nadie, lo digo porque nosotros, como dice la Escritura, antes de mirar la espiga del ojo ajeno, tengo que mirar primero la vara que tengo en el ojo mío. Allí aplica la palabra donde Jesús habla de la espiga y la rama que tengo en mi propio ojo. Nosotros en los grupos evangélicos hemos siempre mirado de nuestro punto hacia afuera y todo lo juzgamos, lo catalogamos, inventamos nuestras propias doctrinas, adoptamos prácticas como lo que estoy mencionando en una enseñanza de los dones en otro grupo.
Y simplemente si nosotros decimos que es de Dios, que es del Espíritu, pues pa'lante. No nos fijamos en nuestra vida, porque escudriñando minuciosamente las Escrituras nos damos cuenta que la batalla número 1 del apóstol Pablo y la carta de Gálatas a los Gálatas tiene como principal razón un evangelio que Pablo le llamó anatema. Escuche bien, no es Juan Carlos Montenegro, siervo de Cristo. Yo no le he llamado anatema, está allí en Gálatas 1, 6, 8. Peléese con Pablo en el tribunal de Cristo. Si usted es arrebatado, vaya allá y le dice a Pablo, Pablo, ¿por qué tú le llamaste anatema a la combinación de Cristo más la ley? El apóstol Pablo va a tener una respuesta mejor que la mía, porque yo enseño lo que Pablo enseña y lo que Cristo le dio a Pablo, pero yo no soy responsable de lo que Pablo escribió, y Pablo al evangelio que le llamó anatema fue Cristo más la ley. ¿Eso está claro hasta este punto? Debe estar claro en este punto. ¿Por qué? Porque vamos a Romanos. Los que se tomaron la tarea de ir a la carta a los romanos, lo que van a ver, amados hermanos, se llama la estocada final. La estocada final. Si fue grandioso transmitirle a ustedes esta enseñanza, yo digo grandioso en el sentido de que damos gloria a Dios por haber podido transmitir esto. La carta a Romanos es una estocada final del apóstol Pablo. Lo bueno, como todo lo que hay en esa carta, es que en la carta a los Romanos, vaya conmigo, vaya ubicándose ya en Romanos capítulo 1, hasta donde alcancemos. Hay varios factores a tomar en cuenta en esta carta. Factor número 1. Esta carta tiene un contenido teológico muy grande, muy rico. Fíjese, posiblemente no sé si hoy o más adelante les diga algunas cosas que los estudiosos, eruditos, exégetas, que no han parado de investigar sobre la Biblia, han llegado a la conclusión de que posiblemente la carta a los romanos originalmente se apiñó porque en la carta a los romanos parece haber en realidad 3 cartas en una sola carta. Y cuando uno ama la lectura de la palabra y analiza la composición escritural, anímica del texto, usted se da cuenta cómo hay cambios. Y de verdad hay 3 cartas en una en esta carta a los romanos. Por algo esta carta es la más extensa numéricamente hablando. Ninguna carta de Pablo tiene tantos capítulos como la carta a los romanos. Entonces, estudiosos y exégetas han llegado a las conclusiones de que hay en realidad 3 porciones de cartas en una sola carta, pues quizás forzándola. Las 3 son de Pablo, pero posiblemente, escuche bien, para que no se vaya a confundir ni le explote la cabeza a nadie, posiblemente la verdadera carta a los romanos estuvo compuesta de Romanos capítulo 1 a Romanos capítulo 12. Y hay como una especie de espacio en Romanos del 13 al 14, y en el 16 parece que fuese otra carta. Entonces, escrituralmente, si usted lee con atención, con mucho cuidado, se va a dar cuenta que hay un giro grande de Romanos 12 comparado con el 13 y el 14. Incluso el tono cambia. Se cree que lo que hay del 13 al 14 posiblemente era una de las cartas que Pablo dirigió, una segunda carta que Pablo dirigió a Éfeso. Fíjese que la carta de Pablo a Éfeso es solamente una, pero se cree que hubieron 2, pero que por alguna razón la segunda carta a Éfeso se incrusta o se incorpora en esta carta a los romanos. Y este fenómeno no solamente ocurre con la carta a los romanos, este fenómeno ocurre también con la segunda carta a los corintios. Se cree que a la carta a los corintios,
que se encontraron no fueron dos, se encontraron tres, pero prefirieron juntar dos, juntaron dos en una, en la segunda carta a los Corintios, y también, pues, si algún día llegamos a esa carta, les voy a explicar de dónde a dónde. No me quiero salir tanto del tema, pero les quiero decir estos datos. ¿Por qué les quiero decir estos datos? Porque posiblemente a alguien le resulten interesantes, alguien diga, bueno, tomar nota aquí. Si usted es curioso y usted, además de leer la Biblia, usted escucha la Biblia, como a mí me gusta también, me gusta leer, y a veces la leo todo lo que voy a leer y después escucho. Si usted es curioso, va a hacer el ejercicio que me gusta hacer a mí. Escuchando la Biblia en la carta a los Romanos, usted va a ver un solo tramo de paulino teológico profundo, muy profundo. Se percibe los puntos específicos que Pablo estaba tocando en relación del contraste de ley y gracia, de lo que vamos a seguir hablando. Pero estos son datos interesantes que yo quiero compartirlos con ustedes. Cuando usted va escuchando el tono mismo de Pablo, como lo vimos en Gálatas, que había un tono fuerte de celo, enérgico, pareciera que Pablo, cuando estaba dictando lo que se iba a escribir en la carta a Gálatas, caminaba en el salón de un lado a otro. ¿Usted ha visto esas películas cuando la gente está bravo y están dictando una carta y caminan hacia allá, caminan hacia allá, pareciera, porque es un tono fuerte del de Pablo en Gálatas? En esta carta a los Romanos es un tono pausado, más calmado, profundo en su teología, en los ejemplos que él usa, pero se corta en el capítulo 13 de una manera casi abrupta esa fuerza, esa misma pluma, ese mismo trazo, y se nota el giro. Entonces son datos que les quiero dar porque posiblemente no los va a encontrar fácilmente por allí. Y hay cositas que se reservan, ¿verdad? Porque hay gente que le gusta estar vendiendo seminarios y cosas, y nosotros no estamos en ese asunto. Esto no es de nosotros, esto es del Señor, y yo quiero que ustedes sientan que les estoy entregando todo lo que tengo. O sea, que yo no me quiero quedar con nada. Todo esto es del Señor. Romanos tiene una profundidad teológica muy, muy fuerte, fíjense. En Romanos capítulo 1, para ir así más rápido en el desglose de Romanos, en Romanos capítulo 1, déjeme retroceder un poquito. Pablo en la carta a los Romanos tiene dos objetivos. Número uno, el primer objetivo son los gentiles, tanto romanos y griegos, que creyeron, que estaban muy arraigados al tema de la idolatría. Sus prácticas habían llegado al punto fuerte de lo que es fornicación, adulterio, malas prácticas, incluyendo homosexualismo, etcétera, zoofilia, de todo había. Y el capítulo 1 de los Romanos es dirigido a ellos. Pero había otro objetivo también por el apóstol Pablo. El segundo objetivo también y principal de Pablo apuntaba a la misma necesidad de la carta a los Gálatas. Los judíos que creyeron. Los judíos que creyeron que querían Cristo más la ley, la misma razón. La semana pasada yo les dije, y hoy se los afirmé, pues Gálatas fue escrita primero que la carta a los Romanos. Eso es un punto importante tomar en cuenta. Cuando se escribe la carta a Gálatas, se genera en la propia iglesia una especie de antisemitismo. Ustedes saben que antisemitismo es odio a los judíos. Porque la carta de Gálatas, a pesar de que cierra con mucha gracia, hablando de que la salvación por gracia no es un cheque en blanco para pecar, y por eso la carta Gálatas 5 es fuerte en ese aspecto. No satisfacáis los deseos de la carne, cómo se antepone el espíritu y la carne, etcétera, etcétera. Usted lo ve ahí. Igual a los romanos, pero Pablo, astutamente por el Espíritu Santo, como con toda la sabiduría que le había dado el Espíritu Santo, en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo hace una profunda zambullida en el contraste de gracia versus ley, Moisés versus Cristo, fe versus gracia. Pero la profundidad de Romanos es muy, muy grande. Por eso yo cuando revisaba mis notas, preparaba mis notas, oraba al Señor, buscando el rostro del Señor,
sentí por el Espíritu Santo que avancemos con este tema. Hermanos, esto es para discípulos. Amados hermanos, aquí se separan verdaderamente quienes aman a Cristo, quienes aman la palabra, quienes no están aquí por emoción, quienes no están aquí porque alguien te forzó a venir, quienes verdaderamente sienten ese fuego en su corazón y dicen, pues la palabra es mucho más de lo que me dijeron, la palabra tiene mucho más de lo que me enseñaron. Hay alguien en su corazón que está diciendo verdaderamente que estas verdades necesitan ser expuestas. Y el Espíritu Santo puede usar a cualquiera según tu disposición, tu llamado y voluntad. Siento que hay fuego en el corazón de muchos de los que están viendo esta enseñanza, que están sintiendo en su corazón anhelos de llegar a muchos con estas verdades, anhelos de convertirse en atalayas, anhelos de convertirse en esos peritos arquitectos como el apóstol Pablo. Amado hermano, no hay cosa más hermosa que usted le pueda quitar una carga pesada a una persona. Hágase cuenta que usted va cargando un pesado saco de cemento. Y usted lleva 1 hora cargando ese saco de cemento. Y usted está obligado a llegar de Bocas del Toro hasta Chiriquí con un saco de cemento sobre su espalda. Pero a mitad del camino que usted está cargando ese pesado saco de cemento y que es su obligación llevarlo hasta Chiriquí, alguien le quita ese pesado saco de cemento y le dice, yo lo voy a llevar por ti. Puedes caminar tranquilo, puedes caminar en paz. Eso representa el anhelo del apóstol Pablo, de que las cargas pesadas y difíciles de llevar que Jesús dijo a los fariseos en Mateo 23:4, lo mismo que repitió el apóstol Pedro en Hechos 15:10, lo mismo que repite Pablo en todas sus cartas, incluso le llama yugos de esclavitud, el hecho de volver nuevamente a los rudimentos de la ley. Si usted y yo podemos llegar a quitarle peso a la gente, no estoy hablando de libertinaje, estoy hablando de que vivamos en la gracia que nos ha sido dada, decirle al mundo que en Cristo estamos completos. En eso se enfocó el apóstol Pablo en la carta a los romanos, a profundizar sobre este concepto. En Romanos capítulo 1, Pablo hace un categórico llamado de atención a la idolatría, a las prácticas desordenadas, como por ejemplo, voy a leer algunos de los pasajes de versículos aquí, Romanos capítulo 1, 26, dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución a su extravío. La lista en los capítulos 20, en los versículos 29, 30, 31 es una lista larga que no voy a leer, pero es una lista fuerte del llamado de atención. Si había algún judío escuchando o leyendo esta carta, seguramente estaba feliz hasta el capítulo 1. Pero en el capítulo 2, Pablo comienza a arremeter nuevamente bajo el concepto de que no puede el cristiano pretender vivir en 2 pactos, y que si queremos vivir en 2 pactos, tal como lo dijo en la carta a los romanos, el tal sea anatema. Amado hermano, esta palabra es fuerte. Yo no sé por qué el pueblo de Dios toma con tanta liviandad esto que estoy yo comentando, enseñando en esta serie. ¿Por qué tomar esto con tanta liviandad, ligereza? Como quien dice, hermano Juan Carlos, yo lo siento mucho por usted,
Pero nosotros tenemos 80, 50, 40 años de estar enseñando eso y no va a venir aquí en una sola sentada un negrito, panameñito vida mía, un aguacate que no se sabe de qué palo se cayó y nos va a decir a nosotros que ahora no se puede usar ni sábado, ni se puede cobrar diezmo, ni se puede usar ninguna usanza judía. Ahora nosotros no podemos retroceder. ¿Cómo le voy a quitar eso a mi iglesia? Porque esto se viene enseñando hace tanto tiempo. Entonces yo me pregunto, ¿cómo la iglesia de Cristo hoy en día, con qué cara, escúcheme bien, le digo esto a los siervos de Dios, con qué cara usted predica el apóstol Pablo? ¿Con qué cara usted se pone en los zapatos, en los calzados del apóstol Pablo? Escúcheme, aquel que predica el apóstol Pablo y no toma en cuenta esto, hermano, mire, quédese en el antiguo pacto. Quédese predicando de Elías, quédese predicando de Eliseo, quédese predicando de Samuel, de David, pero no se venga para acá. Predique allá. Porque yo tendría vergüenza predicar a Pablo sin tomar en cuenta toda la batalla que Pablo hace para quitarle las cargas pesadas al pueblo de Dios. Para que el pueblo de Dios no confunda que hay dos pactos. No hay dos pactos. No puede el pueblo de Dios pretender que se puede jugar a dos pactos tomando lo que yo quiero. Pablo fue categórico. El que quiere una cosita de la ley, una sola, tiene que cumplirla toda. Un pacto, aunque sea de hombres, dice, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Pablo apuntaba a cuánto más el pacto de la cruz. Nuestra circuncisión ya no es hecha de mano de hombre. Revise nuevamente Gálatas capítulo 3, revise nuevamente Gálatas capítulo 5 del 1 al 3. Revíselo, apunte, quédese conmigo. Porque lo que Pablo comienza en Romanos capítulo 2 en adelante, amados hermanos, yo tendría vergüenza seguir insistiendo en usanzas y rudimentos. Tendría vergüenza predicar a Pablo, simplemente tomando lo que me da la gana del apóstol Pablo. Lo digo en categoría personal, esto lo digo por mí. Juan Carlos Montenegro sentiría vergüenza, porque lo que ese hombre batalló fue sangre, sudor y lágrimas. Sangre, sudor y lágrimas. Cárcel, maltrato, menosprecio. Para que ahora yo diga, no, Pablo, está bien, lo que tú dices está bien, pero Romanos 2:12. Entramos en Romanos. Romanos 2:12, la estocada final. Pablo comienza fuertemente a profundizar en las aguas de la sabiduría. Dice Pablo, Romanos 2:2. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, serán justificados. Porque cuando los gentiles, escuche bien esto, versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Verso 15, mostrando la obra de la ley escrita, ¿dónde? ¿Escrita dónde? ¿Dónde Dios escribió la ley ahora? En sus corazones, dando testimonio, su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Cuando yo cité un texto hermoso para mí, que es Gálatas 6:6, que todo aquel que es instruido en la buena palabra haga partícipe de toda cosa buena aquel que lo instruye. ¡Qué fácil! Se me hace memorizar eso sin buscar memorizarlo, porque me encanta ese texto. Y la semana pasada yo les dije por qué yo no lo estoy leyendo. Yo les dije a ustedes por qué está aquí.
porque está aquí en mi corazón. Es allí donde Pablo dice en el versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Hacia atrás, el 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley, ¿de qué gentiles está hablando Pablo aquí? De los creyentes. Porque aquí Pablo está comenzando a poner el contraste de los judaizantes con la iglesia del Señor. No los puedo leer todos, me encantaría. Romanos 2:17. He aquí. Tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad. E instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres un guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas. Esto le está hablando a los judaizantes. Instructor de indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los oídos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, ¿a quién le está hablando allí? A los judíos, a los judaizantes, Cristo más la ley. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en la verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Chao, papi. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Toda la lista que Pablo está mencionando aquí desde el versículo 17, todas esas cosas de las que los judaizantes se jactaban en cuanto a la ley, todas esas cosas Pablo se las está tirando por tierra. Porque Pablo dice, pues, en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. El énfasis de Pablo en Gálatas es que para que se considere una cosa de la ley, tienes que guardar toda la obra vicaria de nuestro Señor Jesucristo. El Teantropos, el Dios hombre, indica que nadie pudo ni podía cumplir la ley. Nadie pudo ni podía cumplir la ley. Pablo dice, ustedes se jactan de todas esas cosas que ustedes quieren que nosotros guardemos, ustedes quieren que la iglesia guarde. Mire lo que pasa en el versículo 26, Romanos 2:26. Ahora va a poner el contraste. Le estaba hablando a los judaizantes, Cristo más la ley. En el 26, mire. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es circunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Es decir, el que no guarda la ley, pero la guarda en su corazón, el que tiene la circuncisión de Cristo, el que tiene la promesa de la gracia, el que está en el nuevo pacto, que guarda la ley en su corazón, lo va a juzgar a ellos. Versículo 28, pues no es judío, escuche bien, no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón,
en espíritu y no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Uno de los énfasis que nosotros marcamos en las enseñanzas previas de por qué Pablo y por qué las epístolas, se los tengo que recordar. ¿Por qué Pablo prefiere de esta enseñanza, de este tema, de este fundamento? ¿Por qué Pablo toma siempre el bastión de la circuncisión? Ustedes recuerdan, ¿verdad? Sí lo recuerdan, porque la circuncisión representaba el antiguo pacto. Por eso el celo de Pablo cuando se obligó a Tito a circuncidarse, porque era pisotear la sangre, pisotear la obra vicaria, pisotear el sacrificio, pisotear la cruz, porque no se puede, amados hermanos, no se puede. En este Romanos capítulo 2, del versículo 29 en adelante, sino que es judío el que lo hace en el interior, y la circuncisión es la del corazón. Escucha bien, por favor. La circuncisión en el Antiguo Testamento era símbolo de pacto. Esa circuncisión es en el miembro viril del hombre. Al octavo día, como lo fue el apóstol Pablo, circuncidado. En el nuevo pacto, la señal del pacto es en el corazón. La señal del pacto es en el corazón. La señal del pacto es en el corazón, porque el pacto se hizo en la cruz. Y Jesús dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, Él está tocando a la puerta de los corazones. Ahora el pacto de la cruz no tiene señal humana, sino que tiene una señal espiritual en el corazón de nosotros. Porque Pablo hace énfasis en que se trata de circuncisión versus la cruz, porque la circuncisión era el símbolo del antiguo pacto. El judío no es judío el que lo es en el exterior. Dice aquí, lo voy a leer. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón. Mire, lo triste de esto es que son conceptos tan básicos, son conceptos tan sencillos, pero ¿por qué razón no se entienden? ¿Por qué razón no se digieren? Yo les voy a decir por qué. La circuncisión representaba el antiguo pacto, la ley de Moisés. Hechos 15:5, los judaizantes querían Cristo más la ley. Cristo más la ley es el evangelio anatema que Pablo condena en Gálatas 1:6-8. Punto. Eso lo voy a recordar siempre, nunca se lo olvide. Que ahora usted se lo puede aplicar a cualquier cosa rara que haya salido a través de los tiempos. No hay ningún problema. Pero ¿por qué un concepto tan básico, tan sencillo, tan elemental? Si la intención es quitarle el saco de cemento de la espalda, porque ya Cristo pagó por nosotros. Si la intención es caminar liviano, señores. ¿Qué problema cuando usted mismo se quiere echar cargas? Usted mismo se quiere poner cargas. Cristo las quita, usted las pone. Cristo las quita, nuestros líderes las ponen. La pelea de Pablo es porque quiere que caminemos en victoria, livianos, completos en Cristo, en la plenitud de Cristo, sentados a la diestra del Padre, juntamente con Cristo, coherederos en el Señor, hijos ahora. Pero ¿por qué es tan difícil digerir esto?
Porque ninguno de nuestros consiervos y líderes no tendrían ningún problema, escuchen, no tendrían ningún problema con la circuncisión. Hermano Juan Carlos, hermano Juan Carlos, no hay problema. A ver, nosotros los evangélicos no nos circuncidamos. Por favor, hermano. No, mi iglesia no es judaizante, nosotros no creemos en el sábado, hermano. No, tranquilo, hermano. En mi iglesia no hacemos días festivos, ni lunas nuevas, nada de eso, hermano. No hay problema, hermano, porque usted se está complicando, bájese un poco. Hermano Juan Carlos, cálmese, tómese un poquito de café, gracias, siervo. Café, gracias, sí. Siervo, pero ¿y el diezmo? Oh. Bueno, hermano, usted sabe, usted sabe, siervo. No, ya ahí sí hay que sentarse a hablar. Usted sabe que, siervo, bueno, sí, ajá. Pero si eso es ley también, siervo. Bueno, ajá, ya sé. ¡Ting! Lo tengo. Está bien. No hay problema. Es ley. Sí, es verdad, es ley. Melquisedec. Melquisedec diezmó. Melquisedec diezmó. Y Melquisedec es antes de la ley. Bingo. ¡Ting! Se me prendió el foco. Melquisedec diezmó. Resolví el asunto. Hermano, mire, bueno, sí, es ley, pero el diezmo de Melquisedec. Listo. Entonces se acomodan en esa trinchera y ponen su carabina y se acoplan porque estoy en Melquisedec. No es ley. ¡Ja! No, siervo, no me quite esto, por favor. Pues yo te lo voy a quitar, porque yo te voy a decir quién es Melquisedec. Melquisedec, rey de Salem, pero la Salem celestial, la Jerusalén del cielo. Melquisedec, teofanía del Verbo. Melquisedec se revela en Hebreos capítulo 7. Melquisedec, que no tiene genealogía, ni padre ni madre, de una tribu de la cual no se habla, no se puede contar. Melquisedec es una aparición, una teofanía, una aparición del Verbo ante Abraham. Melquisedec. Le voy a decir algo que usted necesita guardar en su corazón fuertemente. Vamos a borrarle la trinchera de Melquisedec a todos los que se esconden allí, en esa trinchera. Escuche, apunte. Tenga a mano Hebreos 7, porque vamos a tocar un poquito ahí. En la iglesia se puede aceptar todo. Les dije, hay culto, idolatría, dependencia, no de Dios, sino del diablo. Usted no va a escuchar esto en ningún lugar, así que Dios tiene que levantar un panameñito vida mía, un aguacate que nadie sabe de qué palo se cayó y que le diga esta verdad. Le tengo que hablar de un concepto bíblico teológico en el concepto de reglas de interpretación, algunas cosas que nos ayudan a nosotros a que mi opinión personal quede por fuera. En toda la Biblia, escuche bien, en toda la Biblia se habla de precedentes para establecerse y subsecuentes. Todo lo que Dios hizo estableció primero
jurisprudencias. Alguien lo hizo primero, Dios estableció algo primero para que entonces se cumpliese algo y que en el mundo espiritual legalmente, no exista ningún reclamo en el mundo espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Apunte un versículo bíblico, por favor. Salmos 111, 7 y 8. Para los que creen que las ordenanzas, preceptos y mandamientos de Dios llegaron al monte Sinaí, les digo que los mandamientos de Dios son eternos como Dios y no llegaron al Sinaí. Son eternos igual que el Dios que los establece. Salmo 111 dice, vamos a establecer fundamentos aquí. Las obras de sus manos son en verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Verso 8. Afirma eternamente y para siempre. Afirmados eternamente y para siempre. Porque le voy a hablar de precedente y subsecuente. Le voy a hablar de Melquisedec. ¿Cuál fue la razón de Melquisedec? La razón de Melquisedec no es para que la gente se agarre de Melquisedec para decir que Abraham dio diezmos a Melquisedec. Y esa fue la razón de ser de Abraham con Melquisedec. Eso no fue la razón de ser de Melquisedec. En Melquisedec, escuche bien, se establece un precedente para establecer un subsecuente en la persona de Cristo, de Jesucristo, del Mesías encarnado. ¿Por qué? Yo le hago la pregunta y yo se la respondo, pero a manera de enseñar, yo le voy a decir, ¿de qué tribu? ¿De qué tribu? ¿De qué tribu se escoge el sacerdocio levítico? Usted sabe, ¿verdad? ¿De qué tribu se escoge el sacerdocio levítico? De la tribu de Leví. ¿Cierto? Sí, hermano. Amén, hermano. Y si nuestro gran sumo sacerdote, como lo dice Hebreos 4 y Hebreos 5, si nuestro gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, dice las Sagradas Escrituras, que es de la tribu de Judá, no debería ser nuestro Señor Jesucristo de la tribu de Leví, porque de ahí viene el sacerdocio, ¿verdad? Si el sacerdocio viene de Leví, y tanto Moisés y Aarón como hermanos son ambos levitas. Los dos eran levitas, no solo Aarón, los dos eran levitas. Se supone que Jesús, el Mesías, y llamado a ser nuestro gran sumo sacerdote, debía ser de la tribu de Leví. ¿Cómo es posible, amado hermano? ¿Cómo es posible entonces que Jesús rompió el molde? ¿Por qué Jesús rompió el molde? ¿Por qué Jesús no fue de la tribu de Leví, sino que es descendiente de la tribu de Judá? Entonces, un judío podría decir, Jesús, una de las razones por las que ellos dicen que Jesús no es el Mesías, es que dicen no es de la tribu de Leví. ¿Sabía eso? Una de las razones por las cuales los judíos no aceptan hoy que Jesús, que murió en la cruz, nuestro Señor, no es el Mesías, es porque no era de Leví, sino de la tribu de Judá. Melquisedec viene a poner un precedente. Melquisedec viene a poner un precedente. Porque si en el mundo espiritual y en el tribunal supremo sagrado alguien reclamaba
que las cosas que Jesús venía a establecer rompían los preceptos, los estatutos, el orden establecido. A los discípulos de Jesús le decían: tus discípulos recogen espigas el día sábado. Jesús dijo: aquí está el Señor del sábado. Se jactaban de Salomón: he aquí uno mayor que Salomón entre vosotros. Rompiendo paradigmas, rompiendo los esquemas, reprendiéndolos duramente, Mateo 23, rompiendo todo el orden, levantando la dignidad de la mujer, colocándola a la mujer como coheredera en Cristo, levantándola del yugo de opresión que existía en contra de ella. Y todo Jesús lo vino a ordenar en la cruz, a darnos la gracia, a darnos el perdón de pecados por gracia, no por obras. Y eso lo vamos a seguir viendo en la carta a los romanos. Por eso los judíos dicen: no, es que no es de Leví. Claro que no es de Leví, pero hubo un precedente. Hubo un precedente. Melquisedec vino a establecer un precedente, porque iba a haber un cambio de sacerdocio. Iba a haber un cambio de sacerdocio. Y el sacerdocio que iba a cerrar la brecha, reemplazar, quitar, establecer un nuevo pacto sobre mejores promesas, no podía ser un sacerdocio sujeto a un sacerdocio que había perdido el honor delante de Dios. Anote Malaquías capítulo 2 para que lo estudie en su casa, para que usted vea cómo Jehová habla de Leví. Leví fue fiel conmigo, se mantuvo conmigo Leví. Pero ustedes, porque todo Malaquías es un llamado de atención a los sacerdotes, sobre todo a los levitas. Jesús iba a ser un sacerdocio diferente al sacerdocio levítico. Jesús iba a ser un sacerdocio no sujeto a la ley. Como en el mundo espiritual, como en el tribunal supremo, Jesús podía romper, traer un sacerdocio no sujeto a la ley, no sujeto a preceptos, no sujeto a hombres. Existió la persona y la aparición de Melquisedec como un precedente del sacerdocio en el cual se reposaría el más hermoso de los hijos de los hombres. Melquisedec, más que venir a recibir un diezmo, venía representando el próximo y futuro sacerdocio no sujeto a la ley y no de la tribu de Leví. Un amigo mío que es maestro de Torá en la sinagoga de Bellavista, se llama Ariel Abud. Trabajé con él muchos años. Cuando conversábamos acerca de Torá, él me decía, yo le metía temas para ver qué había en sus mentes. Yo le dije de Melquisedec. Me decía Ariel que Melquisedec cometió un error. Ellos no entienden por qué Melquisedec le dio a Abraham pan y vino. Para los judíos de hoy fue una especie de algo incorrecto. No quiero decir algo como malo delante de Dios. Ellos entienden que había una divinidad en Melquisedec, pero no lo logran asociar con Jesús, porque tienen eso embotado. Acuérdate que el velo de ellos está puesto. Pero ellos dicen que no entienden por qué Melquisedec da pan y vino. Obviamente, porque Melquisedec da pan y vino representando, porque ese era el verbo, una teofanía, una aparición del verbo, marcando un precedente no solamente con el sacerdocio no sujeto a la ley, no sujeto a preceptos de la ley. Amado hermano, a Abraham nadie le pidió diezmo. La representación que hay allí, usted no se da cuenta que el rey de Sodoma representa a Satanás. Abraham no recibe absolutamente nada del rey de Sodoma,
porque representaba a Satanás, y al contrario de ese acto que Abraham rechaza recibir algo del rey de Sodoma, entonces Abraham prefiere darle una honra a Melquisedec, pero era en muestra del rechazo que tuvo el rey de Sodoma, que representaba a Satanás. Vaya para allá y lo lee después. El sacerdocio levítico no podía ser parte del nuevo pacto, ni el sacerdote nuevo. El nuevo sacerdocio no podía estar arraigado a un sacerdocio que en la mitad o en su caminar se iba a corromper. El sacerdocio levítico, después de Leví, como usted lo va a leer en Malaquías capítulo 2, el sacerdocio después de Leví se corrompe al punto que Jehová menosprecia el sacrificio. Usted lo puede leer en toda la Biblia, en todos los profetas, que ya el Señor no quería, Dios no quería su sacrificio. En pocas palabras, en Isaías capítulo 1, lo que Jehová le está diciendo a los levitas es que el sacrificio y la ofrenda de ellos hacia él le daban asco. Asco. Isaías 1, léela en la casa. Jesús no podía ser sacerdote de una tribu que iba a dejar caer por voluntad de Dios, como lo vamos a ver más adelante, cuando sigamos estudiando Romanos. Ese sacerdocio iba a dejar caer su llamado, caer su propósito. Jesús no podía estar sujeto a ese sacerdocio. Por eso que estaba en el proyecto de Dios levantar la tribu de Judá. Génesis capítulo 49, versículo 8. Génesis 49, 8 dice así la palabra del Señor. Lo que usted va a leer allí en Génesis 49 es la profecía a Jacob de todas las tribus. Jehová le da profecía del futuro de las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel. ¿Qué ocurre con Judá? Si Judá no era el primogénito. Judá no era el primogénito. Pero ¿qué ocurre con Judá en el 49:8? Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. 9. Cachorro de león. Por eso le llaman el león de la tribu de Judá. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste. Hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Versículo 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos, apuntando al Mesías, apuntando a la encarnación del Verbo. ¿Por qué cambió Judá y tomó Judá el primer lugar dentro de los hijos de Jacob? Porque Jehová, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban preparando el sumo sacerdocio que no iba a ser sujeto a la tribu de Leví. Aquel que quiera agarrar a Melquisedec para otros propósitos que no tienen nada que ver, se está metiendo en una trinchera incorrecta, porque Melquisedec viene a establecer un precedente para que en el Tribunal Supremo no hubiese reclamo, porque Dios es un Dios de orden, para que nadie reclamase y dijera que nuestro Señor, si los judíos reclaman en el Tribunal Supremo o en el mundo espiritual, si alguien reclama diciendo, no es de Leví, ahí está Melquisedec. Y si alguien del nuevo pacto reclama cómo Jesús va a ser de Leví si Leví se corrompe, la tribu de Leví se corrompió, los levitas se corrompieron, al punto que Jehová se asqueó de su sacrificio y no quiero ni holocausto ni ofrenda. Lo dice la Biblia por todos lados en los profetas. Se asqueó Jehová de ellos. De ninguna manera nuestro Señor podía ser de la tribu de Leví. Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Versículo 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos. Ahí está, hermano. Abraham diezmó, hermano. Ahí está, hermano.
y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Y no voy a leerlo todo. Usted sabe lo que sigue adelante, pero póngame mucha atención a lo que viene. Póngame mucha atención a lo que viene. Si Melquisedec representa un precedente para establecer un subsecuente, una jurisprudencia en el mundo legal, aquí hay abogados, una jurisprudencia. ¿Quién recibió los diezmos? ¿Para quién eran los diezmos? Y cuando veamos, si hay tiempo, cuando veamos lo que sigue en la carta a los romanos, usted se va a caer para atrás. Por eso es que el Espíritu Santo me dice, avanza. No termines eso hasta que no entregues todo. El tiempo es de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dígalo allá. Escuche bien. Aquí viene el asunto, aquí viene la coyuntura. ¿A quién le entregó los diezmos Abraham? A Melquisedec, hermano, a Melquisedec. 430 años antes de Moisés y antes de Leví. 430 años. Abraham nunca más dio diezmo después de ese momento. Nunca más. Pero escuche bien. Escuche bien que aquí hay un misterio. Posiblemente usted lo va a escuchar por primera vez. El que recibe los diezmos es el que hoy es nuestro gran sumo sacerdote. Porque Melquisedec es un tipo del verbo, una encarnación del verbo, una teofanía. Y si Melquisedec es una encarnación del verbo, representativamente, porque no se puede decir cristofanía, es un término que se ajustó teológicamente, ya no se dice cristofanía, en el caso de Melquisedec se dice teofanía. Cristofanía es lo que le pasó a Pablo, cristofanía es lo que le pasó a Juan en la isla de Pascua, eso es cristofanía. Pero teofanía es todo lo previo, pero sabemos que se trata de Cristo, pero para no confundir los términos teológicos, me salga un teólogo por allá y entonces me corrige, yo le tengo que decir esto. Melquisedec es Cristo, amén. Y si Cristo establece la cena del Señor, que Pablo la corrige y la ajusta en 1 Corintios capítulo 11. Los judíos no entienden, los judíos hasta hoy no entienden por qué Melquisedec dio pan y vino a Abraham. Porque Melquisedec representaba el futuro, el próximo nuevo pacto. Para los judíos esa era como una aberración, el vino y el pan con Melquisedec, eso estaba fuera de orden. Y si Melquisedec representa a Cristo, o Cristo representa a Melquisedec, y es la misma persona según Hebreos 7, el diezmo o la ofrenda o el diezmo que le dio Abraham a Melquisedec no se considera para el sacerdocio levítico. Escuche bien. Lo que dio Abraham a Melquisedec no se considera, ni se apunta, ni establece nada para el sacerdocio levítico. ¿A dónde apunta? ¿A dónde apunta entonces lo que dio Abraham a Melquisedec en cuanto a diezmo se refiere? Apunta al nuevo pacto. Yo le pido a los hermanos
que hagamos aquí una enseñanza exclusiva de lo que Pablo escribe acerca de la ofrenda de los santos. Y se va a derribar toda duda que quede después de esta enseñanza. Vamos a hacer una enseñanza exclusiva de la ofrenda de los santos. Vamos a hacerlo. Todo el que tenga una versión digital de la Biblia o la lea en su tablet o en su celular, le hago una invitación. Léase la ofrenda de los santos que establece el apóstol Pablo, pero no se lo lea, por favor, en la versión Reina Valera. La Reina Valera esconde todo en cuanto a la ofrenda de los santos. Busquen la versión digital, tableta o celular, busque la versión DHH o DHHDK y léalo allí. Y usted va a ver por primera vez cosas que nunca ha visto, porque el lenguaje de la Reina Valera esconde el sentido de la ofrenda de los santos. Eso lo deja comida para llevar. Escúcheme nuevamente. Si Melquisedec recibe de Abraham los 10, y Melquisedec es Cristo para entenderlos, no se molesten los teólogos que vean esto. Y Melquisedec es Cristo mismo, apuntando al nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, donde no hay cargas, donde no hay yugos, donde no hay cargas difíciles de llevar, donde no hay sacos de cemento. ¿A dónde apunta entonces lo que Abraham dio a Melquisedec? ¿Apunta a la ley? No, porque Melquisedec representa el nuevo sacerdocio no sujeto a la ley, no viene de la tribu de Leví. Entonces, ¿a dónde apunta eso? Vamos y volvemos a Romanos capítulo 2. Volvamos a Romanos capítulo 2. Porque en el nuevo pacto, eso que diera Abraham no apunta a Leví. ¿A dónde apunta, hermano? Apunta al pacto de la circuncisión del corazón. Apunta al corazón. Apunta al corazón, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza de lo cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿A dónde apunta lo que diera Abraham para los que usan esa trinchera? Apunta a que hoy, en el nuevo pacto, todo lo que se da, todo lo que se ofrenda, ya no es sujeto a la ley. Ahora sale del corazón como la ofrenda de los santos que establece el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Cuando usted lea eso completo, espero que usted me hable la próxima semana y me diga: lo leí, ¿cierto? Lo leí. Leí la ofrenda de los santos, la versión de HHDK. De verdad vi algo que nunca había visto. Verdaderamente la Reina Valera esconde en su lenguaje muy bonito, muy sois, muy vosotros, muy todo eso, pero esconde. Es mejor leerla, al menos esos textos, en otra versión para que usted vea la claridad. Si Melquisedec es tipo de Cristo, si Melquisedec es un verbo, es el verbo que se hizo en ese momento, es una tipología del verbo, no es encarnación, es un tipo, es una teofanía del verbo. Todo lo que se le da y todo lo que comparte Abraham y Melquisedec apunta a la cruz. Por eso el pan y el vino, por eso el pan y el vino. Y todo lo que apunta hacia Melquisedec apunta a lo que está y estaría escrito en nuestro corazón. Ya para nuestro pacto, la circuncisión no es de mano de hombre, ni la circuncisión es de mano de hombre, porque la circuncisión es en el corazón. Ahora el pan y el vino representan el cuerpo de Cristo hasta que seamos arrebatados, y también todo lo que damos al Señor es de corazón. Todo se hace de corazón, por el corazón, porque ahora la ley en nosotros se encuentra en el corazón. No hay ley para nosotros, porque nuestro sacerdote santo, nuestro sumo sacerdote, no tiene nada que ver con la tribu de Leví. No tiene nada que ver con la tribu de Leví.
Léase Hebreos 7 completo. Léase Hebreos capítulo 4 y capítulo 5 completo. Yo quisiera leerlo con detalle porque me gusta leer Biblia cuando enseño, pero no se lo puedo leer completo. Ya me quedan ganado al nuevo sacerdocio, al nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Melquisedec no tiene absolutamente nada que ver ni con Moisés, ni con la ley, ni con ninguna usanza judía hebrea. Dice Hebreos 7:12, Hebreos 7:12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Hebreos 7:15. Hebreos 7:15. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley, no constituido, repito, conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote, hablando de Cristo, porque tal sumo sacerdote, hablando de Cristo, nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Todo lo que recibe Melquisedec, escuche bien, todo lo que hace Melquisedec, todo lo que recibe Melquisedec, primero traspasa porque no toca la ley, no toca el sacerdocio levítico. Y todo lo que recibe Melquisedec en el advenimiento del gran sumo sacerdote nuestro Señor Jesucristo, todo apunta al corazón. La circuncisión es del corazón. Lo que damos es de corazón para el corazón y por el corazón, y es por amor, como lo registra Pablo en la ofrenda de los santos. Como lo registra Pablo en la ofrenda de los santos. Pero como no puedo hacer una enseñanza hoy completa de la ofrenda de los santos, pido que hagan una lectura de la ofrenda de los santos y me permitan dar una enseñanza completa de ese pasaje sobre la ofrenda de los santos. Pero para que ustedes no necesiten nadie interpretando ni usando reglas de interpretación, ni un maestro, pero yo no estoy buscando aquí impresionar a nadie con sabiduría ni nada. Yo le estoy queriendo mostrar a usted verdades y que usted también defienda estas cosas. Usted también se pare firme, se quite los yugos, se quite las cargas, se quite el peso que nos han querido traer nuevamente. Mi única intención de parte del Señor, porque en Cristo estamos completos, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tengo que terminar aquí porque no hay tiempo, no los quiero agotar. Ya va mucho tiempo en esta enseñanza hoy. Quiero decirle para cerrar, amado hermano,
lo que vamos a seguir esgrimiendo en la carta a los romanos, en esta enseñanza de por qué Pablo y por qué las epístolas. Lo invito a que lo lea. Le invito a que lo lea en su casa y usted mismo haga los ejercicios. Medite en esta palabra. Léase en su casa Romanos 3, 4, 5, 6. Pero hágalo, por favor. La semana pasada les pedí lean Romanos todo, sobre todo el capítulo 11. Yo iba a irme directamente a Romanos 11 a mostrarles por qué el apóstol Pablo tiene que hacer un énfasis para quitar ese espíritu antisemitista que se levantó, donde empezaron a degradar a los judíos, y Pablo corrige eso en el 11 de la carta a los romanos. Pero siento en mi corazón que esta enseñanza tiene que avanzar punto por punto y detalle con detalle. Pero para cerrar, la batalla del apóstol Pablo con el evangelio que se le llamó anatema, Gálatas 1, 6, 8. Lamento decirle a los que no aceptan esto, que los judíos que autoridad apostólica, no a la fuerza, sino por persuasión en amor. El apóstol Pablo peleó una batalla con sangre, sudor y lágrimas. Pablo mostró su testimonio. Fariseo de fariseos, reprende a Pedro en Antioquía. Los apóstoles columnas lo reconocen como apóstol de los gentiles. Ese testimonio lo presenta Pablo en la carta a los Gálatas para reprender a los Gálatas, diciéndole: Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para desobedecer a la verdad? ¿Sabe por qué? Porque la verdad del evangelio es que en Cristo estamos completos. Y en este tiempo, hermano, la circuncisión es hecha de mano de hombre. En este tiempo, amado hermano, nosotros damos alegremente según cada uno haya sido prosperado, como está escrito en la palabra de Dios. El que es instruido en la palabra de justicia haga partícipe de toda cosa buena aquel que lo instruye. No hay 10% que valga. Usted se vuela la cerca del 10% con Gálatas 6:6. La ofrenda de los santos es una ofrenda de corazón. Cuando usted lo lea en la versión que le estoy recomendando, usted va a ver claramente en la versión que le estoy recomendando que Pablo le dice a los corintios que nadie puede dar más allá de lo que puede, que nadie puede dejar de comer, que nadie puede dejar de darle al pobre ni al otro, pero usted no puede dejar de comer usted. Usted tiene que dar con alegría, usted tiene que dar con gozo, pero no puedes dar más de lo que no puedes dar. Usted lo va a leer por su cuenta. Yo no voy a estar allí presente. Hoy pareciera que yo lo estoy tratando de persuadir a usted, tratando de convencer a usted de algo que parece que es mi doctrina. No, Pablo peleó por esto. No se le ocurra mirarme a mí en este momento. Pablo peleó por esto. Esto le costó a Pablo sangre, sudor y lágrimas. A mí me daría vergüenza predicar solo lo que me da la gana de Pablo, lo que me conviene de Pablo, ser imitador de Pablo solamente para el título apostólico, ser imitador de Pablo para muchas cosas, pero no ser imitador de Pablo para el celo, para pelear, para que al pueblo de Dios no se le pongan cargas difíciles de llevar, que muchos de los propios que nos dirigen, ellos mismos, como los fariseos antiguos, ni con un dedo las quieren mover. No las quieren mover como le dijo Jesús a los fariseos. Mateo 23:4. Eso se repite hoy. Los líderes no quieren mover esas cargas pesadas ni con un dedo. El evangelio anatema era mezclar dos tactos. El evangelio anatema que Pablo le dice, usted tiene problema con ese término, reclámele a Pablo si es arrebatado en el tribunal de Cristo, si es arrebatado. No se le ocurra mirarme a mí como el portador de esto, que yo estoy inventando cosas. No es Juan Carlos Montenegro, es una verdad que ha sido ignorada, es una verdad que no les ha dado la gana de mirar y reconocer. No les ha dado la gana de reconocer. Sencillo. No tiene ningún problema con la circuncisión. No tiene ningún problema con el sabbat. No hay problema con eso, hermano. Pero con ese asunto sí, porque se ha vuelto un ídolo. Escúcheme bien. Se ha vuelto un ídolo. Y ese ídolo está en el corazón. Ese ídolo está en el corazón. Los ojos no están puestos en el autor y consumador de la fe como el suplidor. Ya no hay Jehová Jireh.
Ya no es Jehová mi suplidor. ¿Dónde está la fe? ¿Por qué no nos dedicamos a enseñarle al pueblo a dar generosamente? Cuando usted haga esa lectura en su casa con la versión que le estoy recomendando. Busque la ofrenda de los santos en las cartas a los Corintios. Léalo en la versión de DHH. Si hay DHH o DHHDK, léalo. Usted va a ver por primera vez una verdad que le ha sido escondida, oculta a los ojos del pueblo de Dios. Porque es una verdad inconveniente, es una verdad que no conviene. Yo estoy predicando en contra del diezmo. No, hermano, yo estoy predicando una verdad y voy a llamar las cosas por su nombre. Voy a llamar las cosas por su nombre. Yo daré cuentas a Dios por otras cosas. Yo perfecto no soy. Que nadie esté buscándome a mí pecados. Yo tengo, los cometo, falto y hago y vuelvo, pero voy al trono de la gracia, me arrepiento. Yo perfecto no soy, pero de esto yo no le voy a dar cuentas al Señor, pero muchos le van a tener que dar cuentas al Señor por esta verdad, porque se han escondido, porque son cobardes. Les debería dar vergüenza predicar a Pablo, porque no incluyen esta lucha, esta batalla campal que Pablo peleó con sangre, sudor y lágrimas. No les da la gana. Y si ustedes aguantan y el odre les aguanta, yo sigo enseñando esta verdad. La sigo enseñando, porque tenemos mucho que decir. Ya me parezco a Pablo en ese sentido. Porque tenemos mucho que decir y voy a cerrar con eso. Debe ser el Espíritu Santo que quiere que yo lea eso. Hebreos 5, con esto me voy. Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Justo lo que quería decir. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Esta palabra se ajusta en manera precisa en este momento a esta enseñanza, a este grupo y a los que van a escuchar. Hebreos 5:11. Es perfectamente lo que necesito decir para cerrar. Gracias, Espíritu Santo. Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Padre, te doy gracias por esta noche, por esta enseñanza. Te doy gracias por los oídos. Te doy gracias, Espíritu Santo. Te pido, Señor, por todo aquel que escucha y escuchará esta enseñanza. Guarda los corazones. Guarda los corazones que se engrosarán y se embotarán al oír estas palabras. Guarda los corazones y las mentes. En este momento los perdonamos. Padre, no les tomes en cuenta, Señor, sus pensamientos. No les tomes en cuenta, Señor, las cosas que han pensado en sus corazones, en sus mentes al oír esta palabra. Perdona, Señor, la grosura de su corazón, de los que se han embotado, de los que se han molestado, de lo que esta palabra les ha caído mal. Perdónalo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo y no se los tomes en cuenta en el tribunal de Cristo. Y también te pido por el Espíritu Santo que esto se ilumine, que haya valor y celo para no tener miedo, para tener valor y para quitarle al pueblo las cargas pesadas y difíciles de llevar que nuevamente se les están poniendo a tu pueblo cuando todo fue puesto en tu cruz, en la cruz, Señor, y ahora estamos sentados a tu diestra. Yo te pido en esta noche, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, espíritu de revelación y de iluminación en el conocimiento de Él, de Cristo, para que más y más hombres y mujeres
de ministerio tomen decisiones de enseñar al pueblo de Dios a dar generosamente como tú lo estableciste, como lo establece tu perito arquitecto, nuestro amado hermano Pablo. Aquel que tiene la gran sabiduría que tú le has dado, el que vive, él vive. Y un día estaremos no solamente frente a frente con el que tiene los ojos como llama de fuego, sino con el escritor de estas cartas, que hoy son ignoradas, que hoy se selecciona lo que conviene. Pero en esta noche, Señor, yo te pido revelación e iluminación en tu conocimiento para que haya decisiones, para que el pueblo de Dios vuelva a ser libre de yugos, libre de lazos, libre de cargas pesadas y difíciles de llevar, Señor. Porque por primera vez, aleluya, por primera vez muchos van a entender, Señor, tus palabras cuando dijiste, Señor, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Esas palabras no se han revelado en nuestros corazones todavía. Pero por primera vez, Padre, muchos van a entender por qué tú dijiste, Señor, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, Señor. Porque tú sabías, Señor, que el pueblo hacía cargas pesadas. Tú sabías, Señor, que sobre tu pueblo iban a poner cargas pesadas y difíciles de llevar. Tú sabías, Señor, que muchos de nuestros líderes seguirían poniendo cargas, yugos y lazos difíciles de llevar. Y hoy, Señor, tú sigues diciendo, venid a mí, todos los que estéis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza, Señor. Porque fuiste tú el que cargó el madero. Fuiste tú, Señor, el que recibió los clavos. Fuiste tú, Señor, al que se le colocó la corona de espinas. A ti fue que te escupieron. A ti te arrancaron las barbas. Tú caminaste hasta el Gólgota desnudo, Señor, para quitarnos nuestras cargas, para quitar las cargas pesadas. Venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Te alabamos, Señor, por eso que hiciste por nosotros, Señor. Te alabamos, Padre, por haber llevado nuestras cargas, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones. Te doy gracias, Señor, por todo aquel que recibe esto con amor, entendiendo el celo que nos consume por tu verdad, por tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, aleluya. Bueno, mis hermanos, la enseñanza a través del Espíritu Santo ha sido eficaz. Y muchos de nosotros que estamos aquí, ¿verdad?, que hemos venido con ese propósito de seguir creciendo, hemos recibido de parte de Dios y hemos notado cómo se ha rasgado ese velo de muchas enseñanzas que hemos recibido durante muchos años. Permítame orar por usted, maestro. Padre, te doy gracias por la vida de nuestro maestro, nuestro amado maestro Juan Carlos Montenegro. Ese instrumento que tú escogiste para traer esta palabra, esta enseñanza de vida, Padre. Esta enseñanza que quizás durante mucho tiempo no hemos conocido ni escuchado, palabras iguales, palabras, Señor, diferentes, hemos recibido durante todas estas semanas, Señor. Porque ha sido tu propósito, porque a ti te ha placido guardar eternamente para recibirla. A través de la entrega, a través, Señor, del esfuerzo, a través del valor que tú has puesto, Señor, en este varón para entregar esa palabra. Padre, yo te pido, Señor, en esta noche, que tú los continúes bendiciendo, tú los continúes direccionando, Padre. Síguelo, hacerlo crecer en sabiduría, Padre de gloria. Espíritu Santo de Dios,
Tú que moras en él, manifiéstate cada día, Señor, en cada disertación, en cada entrega, Padre. Que esa palabra, Señor, cale en los corazones. Que esa enseñanza, Señor, abra, Señor, esa abertura necesaria, Padre, para que podamos escapar del yugo del opresor. Padre, que durante años, Señor, ha montado cargas delante en tu iglesia, Padre, en tu pueblo, Señor, hombres y mujeres, trabajadores, Señor, oh Dios, Padre. Oh Dios de la gloria, que cada día anhelan aprender más de ti, Señor, y servirte con libertad. Padre de gloria, gracias, Señor. Padre, Señor, oramos por él, para que cada día, Señor, oh Padre, tú abras puertas en todo lugar. Tú abras puertas, Señor, aunque muchas veces, Señor, ha sido rechazado, Padre. Esta hora, Señor, este es tu momento, Padre, de hacer algo grande a través de él, Dios mío, aleluya. Oh Padre amado, Padre santo, aleluya. Todo argumento que se levante delante de él, Señor, tú lo dejas inoperante, Padre. Que tu gracia repose en él y sigas manifestándote, Señor, oh Dios, Padre, con poder en su vida, Dios mío, aleluya. Oh Padre de gloria, Señor, como respaldo, Señor, de tu espíritu, como respaldo de tu gloria, como respaldo de tu misericordia, Señor, puedas alcanzar muchas vidas a través de esta enseñanza, Padre. Puedas levantar ministerios, Señor, a través de la enseñanza, Padre, a través de lo que tú vas a hacer, Señor, en esta plataforma, Señor, aleluya, como instrumento y vaso precioso. Puedes usar a muchas de estas personas que están recibiendo esta enseñanza, Padre. Señor, Padre de gloria, guíalo en todo momento, Padre. Guárdalo, Señor. Síguelo guardando, Señor, como hasta ahora y bendiciéndolo de una manera especial, de una manera poderosa, Señor. Todo eso te lo pedimos, Padre amado. Señor, guarda a su familia, Padre, a sus hijos, Señor, a su madre, Señor, a su padre, Señor, aleluya. Y a cada familiar, Señor, oh Dios, Padre, que tenga ahí cerca, Señor. Guíalos, Señor, a sus nietos, también guárdalos, Padre. Oh, bendito Dios, que podamos tener la oportunidad de conocerlos personalmente, Señor. Que podamos, Señor, abrir el compás, Señor, aleluya, para seguir esparciendo estas semillas, Señor benevolente, Padre. Padre, que tanto necesita la grey, que tanto necesitan, Señor, las almas, que aquí se congrega, mi Rey de gloria. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo con su vida y por lo que vas a hacer de ahora en adelante, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a estar orando para despedir esta preciosa clase que hemos recibido, muy edificante. Yo sé que muchos no se van a ir como llegaron, amén, porque han abierto sus corazones, porque por algo estamos aquí, mi hermano, por algo estamos aquí. Yo no soy de los que creen en las casualidades. Nuestro Dios no es un Dios de casualidades, nuestro Dios es un Dios de verdad. Amén, alabado sea el Señor. Señor Padre, te damos gracias, Padre. Está ante mí. La cruz está